Bendiciones para todos, damos gracias a Dios por este momento especial. Vamos a continuar con la serie acerca de la pregunta que me hicieron, si había salvación en la tribulación, si había salvación en la tribulación. Estuvimos explicando, bendito sea Dios, y vamos a continuar con esa temática de acuerdo a la palabra, lo que hemos hablado. Vamos a ir al punto en Romanos capítulo 11, que es la escritura que nos da una pauta, nos desengaña y nos pone al filo de la profecía y al filo de la revelación de la palabra. Y dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice la escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: saldrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Entonces, el pacto de Dios con Abraham incluía la salvación de todos los israelitas, de las 12 tribus de Israel. Todo el pueblo de Israel será salvo en la gran tribulación. Escuche bien, para nosotros los gentiles, como explicábamos anteriormente, donde dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero espacioso es la puerta y angosto el camino que entra a la salvación, que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Entonces, Jesucristo hace una comparación, habla de dos puertas. O sea, las puertas son para entrar. Todo el mundo aparentemente está entrando. Todo el mundo entra por esa puerta, por la puerta de la salvación. Aleluya. Jesucristo en una ocasión dijo: yo soy la puerta. El que no entra por mí y entra por otro lado es un salteador y robador. Entonces ese no tiene derecho. Jesús es la puerta, pero es esa puerta estrecha. Entonces la puerta ancha, habla el Señor y dice que esa puerta lleva a la perdición, y es ancha y espacioso el camino, porque ahí equivale, vamos a decir, a aquellas personas que entran, ¿verdad?, con todo tipo de pecado en su vida, por decirlo así, ¿verdad? Por todo tipo de malicia, que no dedicaron su vida a limpiarse, ni a purificarse, ni a santificarse, ni a tener comunión con el Señor, ni a orar. Hoy hay una generación grande, hay muchas iglesias que enseñan a sus miembros solamente a llegar, escuchar el mensaje del pastor o del apóstol o del profeta que está ahí, y luego llegan a sus casas y siguen viviendo una vida rutinaria normal. O sea, no hay una doctrina, no hay un discipulado, no hay fuertes bases, aleluya, de lo que es la vida cristiana. Entonces, incluyendo esto, la Biblia dice aquí en Romanos 11, 25, lo que acabamos de leer, que dice que Dios permitió que endureciera a Israel, porque Juan 1:11 dice que a los suyos vino, hablando de Jesús, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aleluya, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Dios permitió endurecimiento en parte para el pueblo de Israel, para que los gentiles, nosotros, los gentiles, los que no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel, con el linaje, con las 12 tribus de Israel, podamos entrar a la salvación que es por gracia. Recuerde que el Señor también clasifica en períodos la vida del ser humano. Por ejemplo, el período de la inocencia comienza, escuche bien, comienza desde Adán hasta el diluvio de Noé. Ese es el periodo que se le llama el periodo de la inocencia. Aproximadamente abarca 2000 años. Luego le sigue el periodo de la gracia, ¿cómo es? El periodo de la ley, el periodo de la ley, que comienza desde la descendencia de Noé, sus 3 hijos con sus 3 esposas, hasta
hasta el momento que Juan el Bautista presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios y que dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se presenta ahí delante de Juan a bautizarse y Juan lo bautiza, pero le dice: no soy digno de desatar la correa de tu calzado, sabiendo que era el Mesías. El Mesías, la palabra Mesías significa el ungido. La palabra Cristo significa el ungido también. Mesías es una palabra hebrea, Masayas. Masaya es el ungido de Dios, el que estaba separado para hacer la obra que ningún hombre podía hacer, el ungido. Entonces, cuando Cristo aparece, ese momento termina la ley, porque la ley termina hasta Juan. Los profetas y la ley terminan hasta Juan el Bautista. Y luego entramos al periodo de la gracia de Jesucristo que se derramó sobre todos los gentiles y sobre todo el mundo, especialmente los gentiles, porque los judíos, hay muchos judíos que se han convertido a Cristo, pero no todos, bendito sea Dios. Pero los gentiles, se ha predicado el evangelio a todos los gentiles, el mundo gentil. Entonces, el periodo de la gracia es el periodo donde Dios nos abre la puerta, la oportunidad. La palabra gracia significa un regalo inmerecido. No merecíamos ser salvos, pero por la gracia de Jesucristo, entonces entramos a la salvación. Y ese periodo de la gracia comienza desde la entrada y la presentación de Jesucristo como el Cordero de Dios hasta el rapto de la iglesia, cuando sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, hasta ese momento seremos arrebatados en los cielos y estaremos con el Señor para siempre. El Señor nos recibirá en los aires y luego el Señor nos llevará a presentar al Padre y estaremos en las bodas del Cordero, que es unas bodas que dilatan 7 años, y en esas bodas estará la iglesia del Señor, los gentiles, todos los que hayamos recibido al Señor Jesucristo y todo aquel que lo haya recibido, bendito Dios. Pero entonces, cuando el rapto sucede, que está pronto a suceder, eso es lo próximo que va a suceder en este tiempo, inmediatamente se termina el tiempo de la gracia y se cierra la puerta para los gentiles. Y entonces entra en acción esta escritura que dice, escuche bien, Romanos 11:25, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Dónde entrará la plenitud de los gentiles? En el rapto. Entrará al cielo, entrará y estará con el Señor. Y después dice, todo Israel será salvo. Y este es el pacto que yo hice con Abraham. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación sí habrán salvos, pero los que serán salvos serán los israelitas, de las 12 tribus de Israel, el linaje de las 12 tribus. El Señor enviará a 144,000 evangelistas, todos 12,000 de cada una de las tribus, que andarán por el mundo entero predicando el evangelio de Jesucristo, pero solamente andarán buscando a todo lo que tienen que ver con el linaje de Israel, con el pueblo de Israel. Esos serán a los que van a predicarle el evangelio. Dios estará tratando solo con los judíos en la gran tribulación. Y también Dios mandará a los 2 testigos, Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. Elías es el profeta mayor, por eso es que a Cristo le decían que él era el Elías que había de venir. Entonces Elías y Moisés, los 2 testigos, estarán en la plaza en Jerusalén testificando y hablando de que Jesucristo es el Señor, para que todos los judíos crean en Jesucristo y reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Y entonces Dios trabajará solamente con el pueblo de Israel en la gran tribulación, mientras los demás estarán recibiendo las plagas, los juicios, los triple 7, o sea, los 3 juicios de 7 juicios que se llaman los triple 7, 21 juicios que Dios estará derramando sobre el anticristo, escuche bien, sobre el falso profeta y sobre todos los hijos que desobedecieron, los hijos de desobediencia que no creyeron al mensaje que hoy se está predicando.
Recuérdese que Cristo habló como en los tiempos de Noé. Noé predicó, fue pregonero de justicia, predicó 120 años a su generación y nadie escuchó el mensaje de Noé. Nadie atendió al mensaje que iba a venir el diluvio y que Dios traía juicio sobre la humanidad. ¿Y qué pasó? Hasta el día en que Noé entró en el arca, se cerró la puerta y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces ese día fue donde los hombres se dieron cuenta de que era verdad el mensaje de Noé. Así como hoy hay muchas miles y miles y millones de personas que no atienden al mensaje que se predica por radio, por televisión, por revista, por periódico, persona a persona, las iglesias en todos los barrios, los lugares, las ciudades, las metrópolis, y no atienden al mensaje del evangelio. Y estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia terminará el día del rapto y ese día nadie podrá ser salvo. Así como cuando Lot salió de Sodoma, dice Cristo, y de repente saliendo Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre sobre la ciudad y los quemó, los consumió a todos. Así será el día del Señor cuando venga el rapto y nadie podrá ser salvo. Así es que es un error pensar que habrá salvación en la gran tribulación, porque muchos se toman el chance. He escuchado comentarios de personas que han escuchado de un púlpito decir, si usted no se ve en el primer vuelo, se ve en el segundo. Eso es mentira del diablo, porque los gentiles solamente tenemos un solo vuelo, una sola oportunidad, y es ahora. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día que tú puedes permitir que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero y el día del rapto volar hacia los cielos y estar con el Señor. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque los hombres tuercen la palabra. Hay doctrinas de demonios, hay doctrinas erróneas, hay doctrinas que no son la sana doctrina. Por ejemplo, vamos a leer aquí en el libro de Primera de Timoteo, bendito Dios, o mejor dicho, Segunda de Timoteo, capítulo 4. Le dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, al discípulo Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escuche bien, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un momento donde hay muchos maestros, pero están enseñando conforme a su propia concupiscencia. Bendito Dios. Y dice que se volverán a las fábulas. Las fábulas, lo que significa los cuentos, los inventos, donde hoy en día mucha gente ni siquiera estudia la palabra, sino que solo tienen una vida de profecías. Te profetizo esto, te profetizo lo otro. Eso no te trae ningún fundamento en tu vida. El fundamento del Señor está firme y conoce Dios a los que son suyos, dice el apóstol Pablo, bendito Dios. Hay otra escritura que quiero señalar, que está en Segunda de Pedro, bendito Dios. Segunda de Pedro dice la palabra ahí del versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, escuche bien, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Escuche bien, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esta palabra es para aquellos hombres, bendito Dios, que con palabras fingidas, que están haciendo mercadería del pueblo,
que anda con necesidad de Dios y hacen mercadería de ellos, sacándoles el dinero y predicando la prosperidad, pero ellos están mal y su fin está en la condenación de los hombres de este mundo y arrastrarán a multitudes de gente al juicio de Dios, porque muchos seguirán, dice la Biblia aquí dice claramente que dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales el juicio está listo. Entonces, lo que hoy vemos, lamentablemente, en muchos sectores, y si tú estás ahí, huye, escapa y busca una iglesia de sana doctrina, una iglesia que predique la palabra de verdad, el evangelio completo, que te hable conforme a la palabra y no conforme a las palabras fingidas, ni a las fábulas, ni a los cuentos, bendito Dios, porque el evangelio del Señor, escucha bien, Dios trae salvación, Dios es amor, pero es fuego consumidor, a la misma vez que viene en juicio sobre los hombres. La venida del Señor está cerca, hermano, y la iglesia debe estar predicando ayuno, oración, búsqueda. Escuche bien, aquellas vírgenes, acuérdese el mensaje de las vírgenes, las 10 vírgenes, 5 fueron prudentes, 5 guardaron aceite, 5 tenían aceite de reserva y tenían que esperar al esposo y sabían que se iba a alargar la noche. ¿Y qué es lo que sucedió? Que cuando vino el esposo, aleluya, pudieron esperarlo porque tenían aceite. Las insensatas no guardaron aceite. Ese es el pueblo que no está orando, que no está ayunando, que no está buscando del Señor y que lamentablemente se quedarán en la gran tribulación. Pero por eso es este mensaje, para que escape hoy de la ira venidera y te arrepientas y te vuelvas al Señor. Bendito sea Dios. La pregunta que me hicieron fue si había salvación, bendito Dios, el día de la gran tribulación. Y sí habrá salvación, pero solo para los judíos. A los judíos les tocará caro no haber aceptado a Cristo antes. Les cortará la cabeza el anticristo, lo sacrificará, porque el anticristo andará detrás de ellos para matarlos, para destruirlos, bendito Dios. En cambio, la iglesia del Señor, tú y yo, aleluya, gocémonos ahora, porque las bodas del Cordero vienen. Nos iremos en el rapto de la iglesia cuando suene la trompeta, y Dios nos librará de la hora de la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, aleluya. Entonces, la palabra del Señor dice en 1 de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, la salvación viene a ser algo que hay que cuidar, que hay que atesorar, bendito Dios, como dice aquí en Hebreos, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 2, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escucha bien, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Aleluya, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Aleluya. Entonces, no podemos descuidar esta salvación tan grande que hemos recibido del Señor. Aleluya. Por eso es que Dios hoy está llamando a los descarriados, a los hijos pródigos, aquellos que se han apartado, aquellos pastores, evangelistas, maestros, predicadores que han estado fríos, que han pasado por pruebas. Dios te está llamando en esta hora que escapes de la ira venidera, de esos triple juicios de 7 sellos. Bendito Dios, primeramente 7 sellos mortales que vendrá juicio sobre los hombres. Después las 7 trompetas y de último las 7 copas de la ira de Dios. Y escucha bien, los hombres, si hoy
el hombre no quiere escapar, no quiere nada con Dios. Aún muchos dentro de la iglesia pareciera que no son cristianos, bendito Dios. Y aún muchos dentro de la iglesia hoy están fríos, están perdidos, están apagados, bendito Dios. No están buscando al Señor. Ahora imagínate en la gran tribulación, cuando los hombres dicen que maldecirán a Dios por las plagas que caerán, se morderán la lengua, bendito Dios, y dice que renegarán contra el Dios de los cielos y aplaudirán más bien a la bestia y la adorarán a la bestia, porque lo único que van a recibir los hombres en la gran tribulación será la marca de la bestia y servir a la bestia, bendito Dios, al anticristo, al falso profeta que vendrá del Vaticano, uno de los papas será el falso profeta, bendito Dios. Hoy en día, escúcheme bien, hoy en día está lo que se le llama el ecumenismo. El ecumenismo, bendito Dios, es la religión de Satanás. Y hoy en día hay muchos predicadores, muchos pastores que han abierto sus iglesias, sus templos, sus altares para los ecumenistas, para sacerdotes y gente que anda en este movimiento que es de Satanás, que vino directamente del infierno. Y ellos están vendiendo su alma a Satanás y preparándose para vivir en la gran tribulación, porque el ecumenismo no es más nada que la unión, la unidad de todas las religiones, que va donde el gobernante y el jefe será el falso profeta que vendrá del Vaticano, saldrá del Vaticano con un poder de Satanás. El Señor lo reprende en esta hora. Por eso es que la palabra dice, Efesios 2:20, dice la Escritura, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre, bendito sea Dios en esta hora, aleluya. Entonces está claro, hermano, que esta palabra, bendito Dios, que el Señor nos ha hablado, es una palabra segura, pero que tenemos que estar bien claros en la doctrina, tenemos que estar bien claros en la palabra, fundamentados bien en la palabra. Se deben de hacer estudios de la palabra todos los días, estudios familiares, ahí en tu casa, ahí en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, tus hijos, tus amigos, tus parientes, tu familia. Se deben de hacer estudios devocionales familiares, porque te voy a decir algo, la iglesia terminará como empezó. Los hombres hoy en día, esos hombres de los que habla Timoteo y habla segunda de Pedro también, y primera de Pedro 4:18, bendito Dios, y segunda de Pedro también 2 en adelante, que dice que habrán hombres, ¿verdad?, que harán mercadería de vosotros, engañadores, falsos profetas, falsos maestros. Pero como habrá comezón de oír, como hay hoy, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Pero estos hombres irán de mal en peor. Son los hombres que han venido para pervertir al pueblo de Dios y para echar a perder a una generación que anda buscando su salvación. Escapa de esos lugares en esta hora, en el nombre de Jesús, y busca cómo tener una comunión con el Señor, porque lo que te quiero decir es esto, que la iglesia terminará como cuando empezó. ¿Cómo empezó la iglesia? En las casas, en las calles, en los montes, en los campos. Ahí empezó la iglesia, de ciudad en ciudad, huyendo de la persecución y predicando donde pasaban. Bendito Dios, en ese tiempo no había templos ni nada. Así mismo terminará la iglesia, terminará, y desde ahora tú tienes que practicar, estar reunido con tus hijos, con tu familia cercana, predicando la palabra, orando, ayunando, poniendo días de consagración, los sábados en ayuno y oración, orando, buscando la presencia del Señor, porque Cristo viene pronto y Cristo viene a buscar un pueblo, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación y sin cosa a qué aferrarse a este mundo. Esa es la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Escapa por tu vida. Busca una iglesia de sana doctrina donde se predique verdadera palabra, donde el hombre de Dios sea un hombre de Dios, no sea un espectáculo, ni un showing,
ni sea un hombre de mucho, ¿verdad?, espectáculo, como pasa hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que sea un hombre de Dios, un hombre que predique la palabra, un hombre que exhorte, que reprenda, que corrija, que ponga en disciplina cuando hay que poner en disciplina, pero que también predique la palabra con amor y con amonestación. Bendito Dios, porque el fin de todas las cosas se acerca y necesitamos escapar de la ira venidera. Bendito sea Dios. Entonces la pregunta está contestada. ¿Habrá salvación en la gran tribulación? No habrá salvación para los gentiles. Lamentablemente te lo tengo que decir, pero sí para el pueblo de Israel, porque Dios estará tratando solamente con su pueblo, con las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero para ti y para mí hay algo mejor. Nosotros nos vamos en el rapto con el Señor cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados en las nubes, en el aire, y ahí estaremos con el Señor por siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde y atiende esta palabra con amor y con amonestación. Bendiciones. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para que esta palabra pueda llegar a los confines de la tierra y así tú puedas participar en la gran evangelización, la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando tú te suscribes y tú compartes esta palabra, tú estás practicando, estás obrando en la predicación del evangelio con hombres que predicamos la palabra sin necesidad de buscar nada a cambio, solamente alertar a la iglesia para que la iglesia despierte y la iglesia escape de la ira venidera. El Señor viene pronto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.